Bueno, muy buenos días nuevamente. Continuamos entonces con la práctica pues, para aplicar un poco la teoría que hablamos en el video número uno acerca de JPA. Bueno, entonces para esta práctica estamos utilizando un entorno Linux, trabajando sobre la distribución Linux Mint. Pues eso no influye en el funcionamiento del mismo, ¿no? Pues es independiente de la plataforma. Ustedes pueden trabajar sobre Windows con las mismas herramientas. Estamos utilizando las mismas herramientas porque son herramientas libres. Entonces empezaremos, pues aquí tengo instaladas algunas herramientas. Empezaremos con la base de datos y la tabla. Para la base de datos vamos a trabajar con una base de datos que se llama la base de datos colegio y la tabla pues estudiantes, ¿no? Bueno, aquí estoy ingresando al cliente MySQL. Aquí está nuestra base de datos y aquí nuestra tabla la he creado pues por facilidad, ¿no? Básicamente. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla. Está formada por un ID, un nombre, un curso y una edad. La edad es de tipo entero, el ID también es de tipo entero. El nombre y el curso pues este son de tipo varchar. El ID en este caso será la clave primaria con la que pues vamos a trabajar, ¿no? Bueno, entonces eso es básicamente nuestra tabla. Eh, bueno, gracias a que NetBeans cuenta con una herramienta para generar la capa JPA, pues es muy fácil, ¿no? Entonces es muy fácil crear simplemente la tabla y pues volvernos indiferentes sobre la forma en que vamos a poner los nombres de los campos en lo que son pues las clases, ¿no? Porque es el mismo JPA el que a partir de la tabla genera todo el modelo. Entonces no hay necesidad de, pues se pueden ir estos campos con mayúscula, minúscula, no importa. Igual la JPA pues a partir de la tabla genera la capa. Entonces, bueno, aquí estamos estrenando eh, la versión de NetBeans. Para esto voy a crear una nueva aplicación Java sobre la que vamos a trabajar, ¿no? En este caso pues se va a llamar práctica JPA 1. La voy a crear sin clase principal porque pues la idea básica es crear una interfaz gráfica más adelante. Entonces el objetivo de este video como tal es crear la capa JPA, ¿no? Bueno, entonces aquí nos creó los paquetes de fuente, ¿sí? Bueno, entonces como ya lo dijimos antes, NetBeans genera lo que es la capa JPA. Entonces aquí vamos a generar la capa JPA. Entonces la capa JPA está formada por dos clases fundamentales: la clase entidad, que es la que representa la tabla. Por cada columna de la tabla hay un atributo en la clase, y la clase controladora JPA. Entonces empezaré por crear la clase entidad a partir de base de datos, ya, que es la primera clase. Bueno, para crear la clase entidad se necesita crear una conexión con la base de datos para que aquí se carguen las tablas. Entonces empezaré creando la conexión con nuestra base de datos, ¿ya? Entonces debemos escoger primero qué tipo de servidor de base de datos estamos utilizando. En este caso MySQL. Por defecto él carga un conector que viene por ahí dentro de NetBeans. Le doy siguiente. Listo. Ahí dice localhost puerto 3306. Debo especificarle cómo se llama mi base de datos. En este caso se llama colegio. El nombre del usuario root. Bueno, el password creo que es root, ¿sí? En mi caso. Entonces es importante de todas maneras probar la conexión para ver si se puede establecer la conexión. Seguramente es porque no tengo contraseña. Bueno, entonces miremos qué está fallando. Localhost, MySQL, puerto. Bueno, dice acceso denegado para el usuario root. Entonces, a ver, miremos qué puede estar fallando aquí. Parece que no hay ninguna restricción, porque la contraseña es vacía.
bueno, se ha arreglado ahí el problema. Entonces, obviamente es importante verificar que la contraseña sea la adecuada, ¿no? Bueno, entonces le damos siguiente y le damos terminar. Entonces, una vez configurada la conexión, eh, pues aquí nos va a aparecer las tablas disponibles. En este caso, la tabla estudiantes. La arrastramos aquí a la derecha, le damos siguiente. Listo. Bueno, el paquete. Entonces, esta capa la vamos a almacenar dentro del paquete persistencia. Listo, que es el paquete, pues, en el cual vamos a grabar la capa JPA. Entonces, mire, tabla estudiantes, clase estudiantes, hace el mapeo, ¿no? Lo demás lo dejamos como está, le damos siguiente, listo. Y los datos de la base de datos es importante decirle que nos lo retorne como Java Util List, que es al estilo de vectores, ¿no? Entonces él va a sacar la información de la tabla y lo va a retornar en una especie de vectores que se llaman listas, ¿no? Le damos ahí y pues presionamos terminar. Entonces nos genera la capa de persistencia, pues en este caso la clase entidad, la primera parte de la capa, no hemos acabado de generar la capa. Entonces aquí está la clase estudiantes, que es la que representa la tabla, ¿no? Aquí está, la podemos ver. Entonces hace un mapeo entre columna y atributo, ¿sí? ID, nombre, curso, edad, y tiene sed y get. O sea, es una clase que representa simplemente la tabla. Desde esta clase no se pueden hacer consultas SQL, simplemente es una representación de la tabla. Además de lo anterior, pues se crea este archivo, ¿no?, de configuración que se llama persistencia XML. Entonces, en este archivo se encuentra la información de la conexión a mi base de datos. Entonces, aquí está la dirección, el tipo de biblioteca que se está utilizando, Eclipse Link JPA 2.0, y este es importantísimo, ya lo tendremos en cuenta más adelante en la generación del BIM. Ese nombre de la unidad de persistencia dice práctica JPA1PU. La unidad de persistencia, ¿qué es? La unidad de persistencia es un archivo, ¿sí?, que contiene la información de la conexión, ¿ya? Entonces, cada vez que se necesite conectar a la base de datos se va a acceder a ese archivo, ¿ya? Entonces, es importante entonces darle ese nombre. Más adelante lo veremos y lo tendremos en cuenta, ¿no? Entonces, esta es el nombre de la unidad de persistencia. Cada vez que generamos una capa JPA se crea una unidad de persistencia, y en este caso nuestra unidad de persistencia se llama de esta forma. Listo, esa es la primera parte de la generación de la capa. La segunda parte consiste en la creación de la clase controladora. Entonces, por defecto aquí no aparece. Entonces le damos otro, persistencia, y aquí dice clase controladora JPA a partir de clase entidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que a partir de la clase entidad que hemos creado, se va a crear una clase con los métodos para acceder, pues, a la base de datos. Entonces escogemos ahí, nos debe aparecer pues nuestra clase entidad, que es la que está ahí. La arrastramos, le damos siguiente, listo, en el paquete persistencia, y le damos terminar. Entonces es muy rápido como se genera la capa, pues salvo que tuve ese error. Bueno, antes nos pasó ese error para que pudiéramos explicar los problemas en la conexión, ¿no? Bueno, entonces simplemente se nos genera esta clase que está aquí, estudiantes JPA controller, ¿ya? Esa es una clase que tiene los métodos para acceder a la base de datos. Entonces, por ejemplo, este método create sirve para agregar un elemento a la base de datos. Recibe como parámetro el objeto, al igual que dado, ¿no? Recibe como parámetro el objeto y pues lo desencapsula y utiliza algunas sentencias propias de JPA, ¿no? O sea, esto ya es JPA como tal. Ya aquí nosotros no vemos el SQL, están utilizando JPA, ya que es lo que hace es encapsular lo que es el SQL, ¿no? Aquí tenemos el método de editar, que recibe un objeto, pues edita los campos de lo que le pasemos, ¿no? Tenemos el método destroy, que nosotros le pasamos el ID del elemento que queremos borrar y él nos borra ese elemento. Aquí nos recibe un objeto, ¿no? Y tenemos este método que lo que hace es listar todos los estudiantes en forma de lista, retorna a todos los estudiantes de la base de datos, ¿no? Ese método es como el listar todo. Bueno, básicamente esos son los métodos básicos. En la próxima clase veremos cómo utilizar métodos más sofisticados de filtraje. Por ahora nos interesa simplemente aprender a crear, actualizar, borrar y listar todo, ¿ya?
Entonces, esta es la primera parte de la práctica. Nos veremos en el próximo video.